Y vamos a leer ahora la palabra del Señor en Gálatas capítulo 2. A partir del versículo 1 hasta el 14. Y dice así la palabra del Señor. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, tomando también conmigo a Tito, pero subí por una revelación y les declaré el evangelio que predico entre los gentiles, pero en privado a los de la reputación, para no correr o haber corrido en vano. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a circuncidarse. Y eso por causa de los falsos hermanos que se habían introducido secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciera con nosotros. Pero de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me había sido encargado, como a Pedro, el de la circuncisión, porque el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para el apostolado de los gentiles. Y como vieron que la gracia que me había sido dada, Jacobo y Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron la diestra de compañerismo a mí y a Bernabé para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual fui también solícito en hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía lo resistí cara a cara, porque era de condenar, porque antes que vinieran unos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero cuando vinieron se retraía y se apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión, y se le unieron en su simulación también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Mas cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Continuamos aquí en este pasaje con el, relato autobiográfico de Pablo en la carta a los Gálatas. Él no es que esté haciendo aquí sus memorias como pues suelen hacer los hombres. Aquí el apóstol Pablo está con el propósito de mostrar su autoridad como apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que todo esto comenzó con aquella declaración en el capítulo 1, versículo 6, cuando dijo que si alguien viniere y presentare otro evangelio, ese sea anatema, pues poniendo bajo anatema de condenación aquel que predique otro evangelio diferente. Entonces, pues, de esa manera, él después, ya lo vimos la semana anterior, quería mostrar a los Gálatas que ni el evangelio que él predicaba era de parte de los hombres, ni su ministerio tampoco, sino que él lo había recibido de parte directamente del Señor. Bien, este pasaje que hemos leído también continúa con esta misma temática acerca de su autoridad del evangelio, ¿no? Como apóstol del evangelio, pero vemos aquí también cosas muy interesantes en estos versículos que hemos leído acerca de también la relación con otros líderes, dirigentes de la Iglesia, con los líderes, dirigentes de la Iglesia, los apóstoles, como pues ellos que eran la dirección de la Iglesia, pues su evangelio, su ministerio, como por así decirlo encajaba todo esto. Y no solo esto, en este pasaje también vemos que al final Pablo está añadiendo una cosa muy importante, porque está añadiendo la idea que es fundamental, que hay un comportamiento que se corresponde con el evangelio. Hay un comportamiento que se corresponde con el evangelio. Y también, por lo tanto, hay un comportamiento que contradice el evangelio, ¿no?
Y por lo tanto, entonces, los cristianos, pues que han creído el Evangelio, han de mostrar y evidenciar en su vida también que verdaderamente han recibido el Evangelio, ¿no? De verdad, ¿no? De una manera para salvación, no en vano. Y es lo que en resumidas cuentas nos encontramos aquí en este capítulo, que lo podemos dividir en tres grandes partes, tres secciones principales, la primera de la cual comienza desde el versículo 1 y hace la alusión a la visita del apóstol Pablo a Jerusalén, ¿no? Es del versículo 1 hasta el versículo 5. Bien, vemos en este versículo 1, dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, tomando también conmigo a Tito. Entonces vemos, es una visita del apóstol Pablo a la iglesia de Jerusalén, que es, entre comillas, podemos decir, la iglesia madre, ¿no? La iglesia madre de todas las iglesias de la tierra es la iglesia en Jerusalén. Y bien, pues esta visita del apóstol Pablo es la segunda que encontramos aquí en Gálatas. La segunda. La primera ya lo vimos la semana anterior, la vimos en el versículo 16-17. Vemos que ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles. 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y estuvo con él 15 días. Entonces fue una breve visita al inicio de su, ministerio. Él llevaba 3 años de convertidos. Y entonces, después de esos 3 años, hizo una primera visita a Jerusalén. Entonces, tal vez estamos aquí hablando en cuanto a fechas, para situarlo, tal vez fuera esta visita en el año 36 o 37 después de Jesucristo, y entonces, contando que la conversión de Pablo no tuvo que ser mucho posterior a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a su muerte y resurrección, y esta muerte, por lo tanto, y esta conversión, por lo tanto, de Pablo, tuvo que ser aproximadamente el año 33 o 34 después de Cristo. Entonces, conversión de Pablo, 33-34 aproximadamente. 3 años después, entonces, esa primera visita a Jerusalén en 36 o 37. Bien, y aquí leemos: 14 años después se da la segunda visita del apóstol Pablo. Está la cuestión, también de saber ese después, si es después de la conversión o después de la primera subida, ¿no? Se puede llegar a ver de ambas maneras, aunque la manera más normal de interpretarlo es después de esa primera subida. Sería entonces 17 años después de su conversión. Con lo cual, esta segunda subida del apóstol Pablo, o visita del apóstol Pablo a la iglesia en Jerusalén, estamos hablando aproximadamente del 50 después de Cristo. 50 después de Cristo. Y entonces, ¿cuándo fue esta visita, o a qué visita se está refiriendo? ¿Por qué esta pregunta? Porque la identidad de esta visita es algo que no suele estar claro, o sobre todo es objeto de debate entre los estudiosos del Nuevo Testamento, los que enseñan el Nuevo Testamento en colegios o en seminarios. Esta es una de las cuestiones que más debate llevan. ¿A qué se está refiriendo aquí Pablo en esta visita? Esta, y también a lo que ya vimos el primer día acerca de las iglesias de Galacia. ¿Son las iglesias de Galacia la parte del norte de Turquía, o es la provincia en el interior de Turquía? ¿La provincia romana, o son de las tribus celtas, ¿no?, de Galacia, ¿no?, como Galicia? Bien, decimos, es una cuestión de debate. Y conviene simplemente tenerlo presente esto. Y realmente aquí
si lo comparamos con el libro de los Hechos, las dos visitas que hemos visto, en la primera, 3 años después, pues esa no aparece reflejada en el libro de los Hechos. La primera visita de 15 días del apóstol Pablo no aparece en el libro de los Hechos, y la primera vez que vemos a Pablo en Jerusalén es en el capítulo 11, de los Hechos, cuando pues él sube a Jerusalén, pero trayendo una ofrenda. Vemos ahí en capítulo 11, versículo 28. Entonces vino un profeta, Ágabo, y dio palabra, y dice: levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que habría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual también sucedió en tiempo de Claudio César. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, y así lo hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. Entonces esa es la primera visita que aparece en Hechos, y después está la del capítulo 15, evidentemente. ¿Nos acordamos del capítulo 15? ¿Qué es lo que trata el capítulo 15? El capítulo 15 es el llamado concilio en Jerusalén, cuando pues en la iglesia de Antioquía vinieron unos judaizantes y dijeron a los creyentes gentiles que si no se circuncidan conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos. Entonces hubo una gran contienda en la iglesia en Antioquía, y decidieron enviar una delegación a Jerusalén para tratar este asunto. Bien, estas son las 2 veces que aparece en el libro de los Hechos. No aparece en la primera visita del capítulo 1 de Gálatas, esos 15 días con el apóstol Pedro. Bien, vemos que aquí dice que él subió a Jerusalén 14 años con Bernabé, tomando también conmigo a Tito. Bernabé, hemos visto, aparece en el capítulo 11, ¿verdad? Y Bernabé también aparece en el capítulo 15. Ahí leemos en el capítulo 15, en el versículo 2 y 3, al suscitar Pablo y Bernabé una disensión y contienda no pequeña contra ellos, determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros con ellos subieran a Jerusalén. Entonces Bernabé está en ambos, pero aquí vemos en Gálatas 2:1 dice que también venía Tito, que era pues un creyente no de origen judío, sino gentil. Bien, pues de Tito no se hace mención en el capítulo 11, y bueno, en el capítulo 15, en Gálatas, hemos visto que no solamente venía Bernabé, sino que también venían otros hermanos. Entonces es más, digamos, razonable ver aquí la inclusión de Tito en Hechos 15, por una parte, y por otra parte está la cuestión de esta visita. ¿Qué es lo que lo produjo, esta visita que leemos aquí en Gálatas? Pues fue la cuestión no de la ofrenda, sino fue la cuestión precisamente relacionada con todo este tema de los judaizantes. Y esto fue entonces anterior a lo que vemos en Hechos 11. Entonces, durante la historia, a lo largo de la historia, la, digamos, posición normal, corriente, tradicional, ¿no?, era pensar que lo que leemos aquí en Gálatas es igual, Gálatas 2 es igual a Hechos 15, ¿no? Pero en las últimas décadas, pues se puede decir así, la opinión, digamos, no sé si es prevaleciente, sí, es que Gálatas 2 es igual a Hechos 11. Entonces esa es la idea, pues el punto de vista más extendido, pero bueno, vemos por estas razones, por otras tal vez también que hay, ¿no? También está ligado pues la identidad de Galacia, en fin, es una cuestión que tampoco vamos a entrar en detalle, pero pues que es más, creemos, apropiado, ¿no?, razonable pensar que Gálatas 2 es igual a Hechos 15.
Evidentemente, quien sostiene que Gálatas 2 es igual a Hechos 11, bueno, tampoco esto es una herejía, estos son puntos de vista, ¿no? Son opiniones, ¿no? Pero que no afecta, digamos, a doctrina alguna. Son, digamos, opiniones en cuanto a la reconstrucción en la historia de lo que leemos aquí en la palabra de Dios. Bien, pues entonces vemos que vino Bernabé y Tito, y entonces, bueno, pues Bernabé, que era de origen judío, y Tito, hemos dicho, de origen gentil, es decir, no judío, y entonces vemos que dice que primeramente en el versículo 2 subió por una revelación. Si es Hechos 15, fue enviado por la iglesia, ¿verdad? Pero si es en Hechos 11 también dice que fue enviado por la iglesia. Y aquí dice Pablo que subió por revelación, y bueno, lo uno tampoco excluye lo otro. La iglesia puede enviar, pero el Señor puede dar una revelación para confirmarlo, y que verdaderamente era todo en la voluntad del Señor. Vemos, es igual en todo caso, Hechos 11, Hechos 15, ¿no? Y vemos que Pablo estaba aquí pues recibiendo una guía extraordinaria de Dios en los tiempos en los cuales el Nuevo Testamento no estaba concluido, y además él, que era apóstol, recibía revelación directa del Señor. Nosotros evidentemente no recibimos una guía directa del Señor en este sentido, ¿no? Una revelación directa de la voluntad del Señor, pero el Señor nos ha dado su palabra, su santa palabra, y podemos también tratar de discernir, de conocer la voluntad del Señor en las distintas cosas que tenemos que hacer, ¿no? Las distintas cosas que se nos ponen en la providencia, que tenemos por delante, las decisiones que tenemos que tomar en la vida, si tenemos que ir aquí o tenemos que ir allá. Hemos de buscar la voluntad de Dios. No hemos solamente de contentarnos con que, bueno, ir obligado por las circunstancias, o pues hacer las cosas pues porque los otros me mandan, ¿no? Me envían. Entonces, bien, está muy bien, pero no hemos de hacer recaer toda la responsabilidad en los demás. Hemos de intentar buscar nosotros también la voluntad del Señor para nuestra vida, por medio de los medios, ¿no? Valga la redundancia, que el Señor nos ha dado, que son fundamentalmente la palabra de Dios y también pues la oración. Bien, pues vino por revelación, y vemos que él también declaró el evangelio que predica entre los gentiles, pero en privado a los de la reputación, para no correr o haber corrido en vano. Ya veremos más adelante esta cuestión, que le compartió el evangelio a los de la reputación, es decir, a los apóstoles, a los dirigentes de la iglesia. Y bueno, pues en todo caso vemos que él vino con esta cuestión, ya una postura ya tomada en cuanto al problema de los judaizantes, que querían que los creyentes gentiles se circuncidaran como los judíos. Entonces vemos que él ya vino con la decisión de no ceder ni por un momento a las pretensiones de esos falsos maestros, porque dice que ni aun Tito, que estaba conmigo siendo griego, fue obligado a circuncidarse, ni le obligaron los de la reputación, ni él mismo tampoco estaría dispuesto a hacerlo. Bien, él esto enfrente a los falsos hermanos de los que habla el versículo 4, por causa de los falsos hermanos que se habían introducido secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Es decir, habían falsos hermanos que se introducían en las congregaciones, en las iglesias, para ver cómo hacían los cristianos de origen gentil. ¿Cómo hacían los cristianos? ¿Cómo ellos se comportaban? Ellos guardaban los mandamientos de Moisés en cuanto, las ceremonias, etcétera, etcétera.
¿Lo hacían sí o no? ¿Para qué? Pues para ir después murmurando, para ir criticando, para después también dar pie a que ellos enseñaran pues sus falsas doctrinas. El apóstol Pablo pues fue allá ya con esta posición tomada cuando se trata de la verdad del Evangelio, como aquí pues se ha de ser intransigente y no se ha de mover uno ni un milímetro de la verdad de la palabra de Dios. ¿Y esto por qué? Porque el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es lo único que salva. No hay salvación de ninguna otra de las maneras. En Hechos capítulo 13, versículo 47, esa es la predicación del apóstol Pablo en las sinagogas. Vemos en Hechos 13 y 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salvación hasta lo último de la tierra. Está hablando aquí del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Él es la salvación hasta lo último de la tierra, a todas las naciones de la tierra. Bien, pues estos son los primeros versículos, decíamos, en versículos hasta el versículo 5, que está presentando esta primera sección, la visita del apóstol Pablo a Jerusalén. Pero ahora vemos en la segunda sección, que va del versículo 6 hasta el 10, su, digamos, relación, su interacción, podemos decir, su relación con los apóstoles, con los dirigentes de la iglesia en Jerusalén. Bien, pues leemos que en el versículo 6, aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción a personas, a mí pues los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Entonces leemos esto y a alguien se le podría parecer que Pablo está aquí hablando de una manera un poco altiva o arrogante con los apóstoles, de los apóstoles, ¿no? Primero utiliza aquí la palabra reputación, ¿no? Aquellos que se piensan, alguien lo podría entender como que, bueno, pues una reputación en un sentido negativo, pero no es así. Es simplemente que ellos eran reputados, ellos eran estimados, ellos eran la autoridad en la iglesia. Y después, por otra parte, vemos tampoco es así, porque en el versículo 2, habíamos leído, le había dicho que lo dejaba para después, lo tratamos ahora, en versículo 2, declaró el apóstol Pablo en privado el evangelio que predicó entre los gentiles. Es decir, que él había recibido el evangelio por revelación de Dios. Ese evangelio no era, pues, digamos, palabra de hombres, pero él lo expone en privado a los otros ministros, a los otros apóstoles. Entonces vemos que hay también aquí una sumisión, hay también aquí un rendir cuentas, y vemos que hay una actitud, digamos, de sumisión, sí, porque dice en privado a los de la reputación, para no correr o haber corrido en vano. Es decir, que está de alguna manera también sometiéndose a ellos. Entonces no hay por parte de Pablo aquí altivez diciendo, bueno, a mí lo que hayan sido, pues no me importa. Bueno, ya veremos también esto un poquito más adelante. En realidad no hay ninguna diferencia o no hay ningún problema entre Pablo y Pedro en el Nuevo Testamento. Pues es una idea extendida desde hace ya pues bastante tiempo, pues entre una visión, digamos, heterodoxa entre los estudiosos del Nuevo Testamento, que ven conflictos entre Pablo y Pedro, entre lo que dice Pablo y Pedro, o sobre todo Pablo y Santiago, ¿verdad? Las cartas de Pablo, pues con la carta de Santiago, ven como si estuvieran incluso algunos pues con rivalidades, etcétera, etcétera. Y bueno, esto es evidentemente la marca de la teología liberal, ¿no? Que no pues digamos se someten a la palabra, a lo que la palabra de Dios, sino que dice, enseña, sino que siempre quieren ir pues un poquito o mucho más allá. No hay nada de esto. La relación entre Pablo y Pedro pues era de respeto mutuo. Hemos visto la sumisión de Pablo a Pedro.
vemos las palabras de Pedro acerca de Pablo en 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 15. 2 de Pedro 3:15 dice: y considerad que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces le llama amado hermano Pablo, pero no solamente esto vemos, porque dice que según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, como también en todas sus epístolas, en las cuales habla de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también dice, vemos, las otras escrituras. Con lo cual vemos, le dice que es el amado hermano Pablo, que pues está enseñando lo mismo que nosotros, pero dice, está diciendo que lo que él enseña, el amado hermano Pablo, pues lo está poniendo al mismo nivel que las Sagradas Escrituras. Dice las otras Escrituras, el resto de las Sagradas Escrituras. El apóstol Pedro enseña aquí que la enseñanza de Pablo es palabra de Dios, con lo cual, pues, vemos no hay ningún problema entre Pedro y Pablo, o Pablo y Pedro. Entonces, las palabras del apóstol, aquí en el versículo 6, en Gálatas 2:6, lo tenemos que poner en su contexto, que está escribiendo a los Gálatas. Y en los Gálatas habían sido, pues, digamos, habían recibido el veneno, ¿no? Después de haber sido mordidos por la serpiente, habían recibido el veneno de aquellos que decían que el apóstol Pablo no era un verdadero apóstol, que estaban, pues, otros apóstoles que eran los que centraban su ministerio a los judíos, a Pablo, Pedro, etcétera. Y bueno, pues él era, por así decirlo, de segunda categoría. Y bien, pues entonces esta palabra está dirigida a ellos, en concreto, en este contexto, en este sentido. Aquellos que estaban menospreciando su ministerio, pues en comparación con los, entre comillas, apóstoles de verdad. Él los está reconociendo, pero por otra parte vemos que él no deja claro que lo que él predica no es, por así decirlo, un encargo de ellos. No es que ellos se lo han dado, él lo ha recibido directamente el Señor. En el versículo 6, leemos de nuevo: a mí pues los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Ellos no me dijeron nada que yo ya estuviera predicando. Por lo tanto, niega pues esto, que él dependía de ellos. No solo esto, sino que también se pone, vemos, a pie de igualdad. En el versículo 7 y 8 leemos: antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me había sido encargado, como a Pedro es de la circuncisión, vemos, él dice apostolado o el ministerio de la circuncisión, los judíos, y el ministerio de la incircuncisión, los gentiles. Esto no significa, por supuesto, que haya dos evangelios distintos. Hemos leído en el capítulo 1, versículo 7, no que haya otro evangelio, no hay otro evangelio, no hay ni uno ni dos, no hay dos o tres o cuatro, solamente hay uno. Solamente hay uno, y si alguien predica otro, sea anatema. Entonces, lo que está aquí diciendo es que él se dirigía a los judíos, Pedro, y que Pablo se dirigía a los gentiles. Entonces vemos que era algo, pues, de, digamos, dirigirse a pueblos distintos. Y por supuesto también, pues, había la cuestión de la observancia de la ley. Porque los de la circuncisión, el pueblo judío, tenían que observar la ley del Antiguo Testamento de manera íntegra, es decir, completa. Todos y cada uno de los mandamientos que Moisés dio, los 600 y pico mandamientos que leemos en el Antiguo Testamento. Entonces vemos que
buena parte, la mayoría de estos mandamientos, ¿verdad?, tenía que ver con leyes relacionadas con lo que se hacía en el templo, los sacrificios, los diezmos, las ofrendas, etcétera, etcétera, también la alimentación, ¿no?, animales puros, animales inmundos, los ritos de purificación, cómo se daba culto también en el templo, etcétera, etcétera. Y el templo estaba de pie, ahí estaba en Jerusalén. No solamente esto, estaba también los mandamientos que Dios dio a Israel como nación. Por lo tanto, ellos, los cristianos judíos, tenían que cumplir íntegramente con todas estas leyes. Pero esto a los cristianos no judíos de origen gentil pues no se aplicaba. ¿Por qué? Primeramente, ellos no son descendiente física de Abraham y ellos no habían sido pues tampoco circuncidados, ¿no? Pero no es que ellos se tienen que circuncidar para pasar a observarlo. ¿Por qué? Pues porque estos mandamientos que tienen que ver con el culto en el templo es lo que dice Colosenses y es lo que dice Hebreos, que son sombras que tenían que desaparecer cuando pues viniera la realidad. Eran tipos de Cristo, eran anuncios por adelantado del Señor Jesucristo. Por lo tanto, ellos no tenían ahora que pues convertirse y pasar a hacer sacrificios de animales, porque los animales, tipificaban el sacrificio del Señor Jesucristo, y Él ya había sido pues sacrificado. Entonces no se tenían que ligar al culto del templo, que era una sombra y que además iba a ser demolida, y de esa manera pues la sombra iba a pasar a la realidad. Estamos en el tiempo del cambio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, digamos, la fase de transición entre lo uno y lo otro. No tenía, por lo tanto, los creyentes de origen gentil ligarse a algo que solamente había sido dado de manera temporal al pueblo de Israel. Bien, pues entonces vemos que esto, en principio, a los judíos en Jerusalén, estando allí todavía el templo en pie, pues era distinto para ellos, porque ellos ya previamente habían sido circuncidados. Bueno, pues entonces vemos, Pablo aquí no está siendo altivo. Pablo no era altivo al pensar de sí mismo como ministro, como apóstol del Señor Jesús, y eso incluso comparándose con otros apóstoles. En 1 Corintios capítulo 15, allí leemos en el versículo 9 y 10, dice que Pablo decía de sí: yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces no es que Pablo sea altivo, no está diciendo pues eso, todas estas cosas por despecho o por lo que sea. Él había perseguido a la iglesia de Dios, por lo tanto dice: yo no soy digno de compararme con los demás. Pero él era apóstol y eso él lo sabía. Y vemos en el versículo siguiente, dice: pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy, su gracia no ha sido en vano, no ha sido en vano, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Él se había esforzado en la gracia, él era el más indigno, pero se había esforzado en la gracia que había recibido. Y bueno, pues esto es también algo que podemos tener pues en cuenta y destacar, pues que cuanto más veamos la indignidad nuestra, pues esto nos va a llevar a esforzarnos más en la gracia. Cuanto más indignos nos veamos, más nos vamos a esforzar en la gracia. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver el inmenso regalo que el Señor nos da. El inmenso regalo gratuito, sin que nosotros lo podamos comprar. Y después también porque
al ver nuestra indignidad tal como somos, vamos a querer más y más de la gracia. Vamos a querer más y más del Señor. No vamos a querer quedarnos siempre en lo que somos. No vamos a querer quedarnos siempre en pues lo que somos por naturaleza, en lo que hemos hecho, sino que verdaderamente queremos cambiar, y para eso nos esforzamos, aunque sabemos que no nos esforzamos nosotros, sino la gracia de Dios que está pues con nosotros. Bien, pues esto en cuanto a esta segunda gran sección, pero la tercera es del versículo 11 al 14, y pues aquí vemos que aquí está hablando de su incidente con Pedro. Tuvo el apóstol Pablo un incidente que hemos leído, que ocurre en Antioquía, cuando Pedro vino a Antioquía. No se nos dice cuándo fue, seguramente pues sería pues no mucho después del concilio de Jerusalén, de Hechos 15, y entonces vemos que esto ocurrió porque el apóstol Pedro, allí con los cristianos de Antioquía, que eran de origen gentil, no judío, pues dice que se apartaba, versículo 12, se retraía y se apartaba teniendo miedo de los que eran de la circuncisión, de aquellos que estaban pues por ahí, a lo mejor pues que estaban ahí pululando, que estaban ahí espiando, o judíos de la sinagoga. Entonces él se apartaba incluso de sus hermanos para no comer con ellos. ¿Por qué esto? Bueno, pues en parte lo leemos en Hechos capítulo 10, versículo 28, cuando Pedro mismo fue enviado al centurión, ¿verdad?, a Cornelio. En el capítulo 10, versículo 28, Pedro le dijo: vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame inmundo o impuro. Bien, pues vemos, Pedro en aquel entonces fue a predicar el Evangelio a la casa de un gentil, pero ahora aquí, pues qué paradoja, ¿no? Con creyentes, con hermanos en la fe, se aparta. ¿Y se aparta por qué? Pues por el miedo. El miedo, dice que el miedo a los de la circuncisión, a los judíos. Eran creyentes, pero claro, estaría en la cuestión también, pues, ¿qué pasa con estos hermanos? A la hora de comer se lavan todo conforme a los ritos de los ancianos, comen todo, digamos, conforme a los mandamientos de Moisés. ¿Qué pasa con ellos, no? Bien, pues entonces ellos, el apóstol Pedro se apartaba por miedo, por el qué dirán, por el guardar las apariencias, por evitar las críticas. Y bien, pues bueno, hemos de tener en cuenta también lo que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad?, en 1 Corintios 9, que él se hacía a los judíos judíos y a los gentiles gentiles. ¿Para qué? Para no pues dar problemas, para no presentar tropiezo, y para que se pueda salvar todo el mundo. Pero lo que decíamos, aquí el apóstol Pablo es distinto. Aquí no está siendo tan flexible para que la gente se pueda salvar. Aquí el apóstol Pablo está siendo intransigente, porque aquí estaba en juego un principio importante de la palabra de Dios, que es la plena vigencia de lo ceremonial del Antiguo Testamento. Si él se aparta por todas estas cuestiones, el apóstol Pedro está diciendo que lo ceremonial, el culto ligado al templo, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento sigue perfectamente en vigencia para todos aquellos del pueblo de Dios. Implícitamente, por lo tanto, está diciendo a los gentiles lo que decían los demás, ¿verdad? Os tenéis que circuncidar y guardar y hacer todo esto que está escrito, como nosotros, ¿no?
Y es por eso que está diciendo aquí en el versículo 14 que si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Evidentemente Pedro no estaba obligándolo, ¿no? Pero su posición, digamos, venía a ser la misma. Equivalía a aquellos que sí que obligaban a los cristianos gentiles a circuncidarse y a judaizar. Bien, pues vemos que de este incidente en el que Pablo pues reprendió severamente a Pedro, que realmente le exhortó. Vemos, lo exhortó incluso, bueno, pues cara a cara, ¿no? Cuando Pedro vino a Antioquía lo resistí cara a cara porque era de condenar. Bien, y no solamente es el versículo 14, en público. Dije a Pedro delante de todos. Entonces, lo que había hecho Pedro era una ofensa en público y la reprensión de Pablo fue también en público. Bien, pues entonces, de este incidente también podemos sacar toda una serie de lecciones para nuestra vida, una serie de cosas que nos será de utilidad. Bueno, primeramente, evidentemente, vemos que cuán equivocados están aquellos que presentan a Pedro como el Papa de la Iglesia, ¿verdad?, cristiana, el príncipe de todos los apóstoles, y que tiene la primacía sobre todos los apóstoles, porque aquí el apóstol Pablo no está hablando de que Pedro tenía la primacía. Él está diciendo, él es el apóstol, juntamente con los demás, a los gentiles, perdón, a los judíos, y yo pues predico el evangelio a los gentiles. Es el mismo evangelio, pero él no está pues digamos poniendo al apóstol Pedro por encima de todos los demás. Y bueno, pues vemos que el apóstol Pedro también necesitó ser corregido severamente por el apóstol Pablo. Entonces, bueno, esto es por supuesto a tener en cuenta. Aquellos que presentan que Pedro era el Papa de la Iglesia, pues cuán equivocados están. En segundo lugar, pues vemos que, bueno, el apóstol Pedro cayó. El apóstol Pedro cayó, que él había hablado tan valientemente en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés y los demás lugares, cuando pues incluso en el capítulo 15, ¿verdad?, él se enfrentó a los judaizantes, y aquí pues vemos él pues en privado, él aquí pues por miedo a los demás, a los judíos, él cae, él tiene una flaqueza y cae. Y esto pues ciertamente confirma lo que dice la palabra de Dios: el que piensa estar firme, que mire que no caiga. Si Pedro cayó, pues puede caer cualquiera. Es lo que dijo el apóstol Pedro mismo cuando Jesús fue entregado, ¿no? Señor, si todos te negaren, yo nunca te dejaré. Bueno, pues Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Bueno, el Señor Jesús le respondió que antes que cante el gallo 2 veces me negarás 3 veces. Y bien, pues esto no es porque Pedro era especial o porque Pedro todavía no estaba convertido. No, esto es la debilidad de todo hijo de Dios, porque tenemos esa debilidad dentro de nosotros. Y por eso el Señor Jesús nos dice que estemos velando y orando. Hemos de ser cuidadosos. Porque cuando menos nos lo pensamos podemos tener problemas con nosotros mismos. Y bien, en tercer lugar también vemos cómo el pecado es extraordinariamente fácil de transmitir, porque vemos que esto afectó también a Bernabé. Versículo 13 dice: se le unieron en su simulación también los otros judíos. Si lo hace Pedro, que es el pastor o que es el apóstol, pues todo lo demás también, incluso Bernabé. Entonces vemos que el pecado es muy fácil de transmitirse. El pecado es un material altamente inflamable y que solamente hace falta pues un poquito
de una llama para que explote. Bien, pues hasta Bernabé, que verdaderamente había seguido a Pablo, había conocido a Pablo, que se había opuesto también Bernabé a los judaizantes en Antioquía, bueno, pues él también simula como Pedro. Y bien, pues entonces esto liga con lo que estamos leyendo en el Levítico, en las lecturas como iglesia, acerca de los pasajes de la lepra o de las impurezas, de las impundicias. Y estos pasajes también tienen un valor para nosotros, ¿verdad? Porque nos enseñan acerca del pecado. Y de las grandes enseñanzas que nos da es que el pecado se transmite muy fácilmente. Y en 1 Corintios capítulo 5, versículo 6, dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Y en 1 Corintios 15 también el apóstol Pablo dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y bien, por lo tanto, nuestras palabras, nuestros actos, nuestras actitudes, nuestra manera de comportarnos delante de los demás también va a tener una gran influencia. Hemos de estar, por lo tanto, vigilantes a nosotros mismos, ¿verdad? Para que no demos pie a propagar el pecado a nuestro alrededor, ¿verdad? Como esos animales, ¿no? Esas mofetas, ¿no? Que están aquí dejando su mal olor, ¿no? Pues que nosotros seamos olor fragante, no estemos repartiendo el olor del pecado a nuestro alrededor. Y en cuarto lugar, pues lo que decíamos al principio, que es necesario un comportamiento adecuado con el Evangelio, un comportamiento que brota del Evangelio y que es conforme al Evangelio. Y es lo que leemos en el versículo 14, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, conforme a las doctrinas, conforme a las enseñanzas del Evangelio, conforme a la verdad de la palabra de Dios. Está hablando del conjunto de doctrinas reveladas. Bien, pues entonces vemos, no andaban conforme a esta verdad. No eran pues congruentes, no se correspondía con la verdad de la palabra de Dios. Bueno, esto entonces nos habla de que la palabra de Dios ha de ser rectamente comprendida, se ha de comprender bien el Evangelio, y que se ha comprendido bien el Evangelio si se actúa conforme el Evangelio. Antiguamente se utilizaba la expresión, ¿verdad?, entre los evangélicos, creo que también pues era así, cuando había alguien que decía que era creyente, pero que realmente su vida no era la de creyente, se decía muchas veces, en vez de decir esta persona en realidad no se ha convertido, se decía muchas veces esta persona no ha comprendido el Evangelio. Es decir, comprender el Evangelio no es solamente una cuestión de entender lo que se nos dice, sino realmente ha de ser comprendida de manera que la interiorizas, de manera que afecta toda tu vida y después afecta a toda tu vida desde el interior. Entonces vemos que eso es verdaderamente comprender el Evangelio para salvación. Si no, no sirve de nada. No sirve de nada entender muchos datos acerca de la Biblia, pero eso no afecta a mi vida. Si dice, tú siendo judío, si tú siendo por lo tanto miembro del pueblo de Dios, porque aquí es lo que vemos aquí, versículo 15, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Si tú siendo judío, pues vives como un pecador, ¿por qué vas tú ahora a, como los demás, ¿no?, que lo hacen, pues eso, hacer que los demás se hagan judíos, ¿no? Entonces vemos esta simulación es vivir como un gentil, vivir como un pagano. La hipocresía no es de cristianos, no es del pueblo de Dios. El comportamiento del pueblo de Dios es conforme a la verdad de la palabra de Dios. No ha de ser la hipocresía, no ha de ser por lo tanto la simulación, no ha de ser pues el temor de los hombres, no ha de ser por lo tanto el querer tener una buena reputación delante de los hombres. Todas estas cosas vemos. En el capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo dijo esto: ¿persuado yo ahora a los hombres o a Dios? ¿O busco agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces vemos que
los gentiles que hacen todas estas cosas buscan agradar a los hombres. Buscan agradar a los hombres. Eso es, pues, una marca de los que son gentiles, los que no conocen a Dios. Pero aquel que conoce a Dios, ¿qué es? Es siervo de Dios. Es siervo de Dios. Aquel que conoce a Dios es siervo de Dios, que lo conoce verdaderamente, que lo ha comprendido verdaderamente. El Evangelio. Y el siervo de Dios, ¿qué es? El siervo es un esclavo. ¿Y qué es el esclavo? El esclavo es aquel que no tiene derechos ante su Señor. No tiene derechos ante su Señor. Ni reclama, ni puede reclamar nada a su Señor. El Señor dice, haz esto y lo tiene que hacer. O no lo hagas y no lo tiene que hacer. Eso es ser siervo, ser esclavo de Dios. Y esto evidentemente está fuera de la mentalidad de nuestros días. Porque hoy en día, pues todos pensamos que tenemos derecho a todas las cosas, ¿verdad? Y, bueno, pues esto se traslada también a los cristianos, que pensamos que tal vez tengamos algunos derechos para con el Señor. En la vida, pues ya lo vemos, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a todos, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a todo. Hay una explosión de derechos por todas partes, ¿verdad? Si te vienen los ocupas, ellos tienen los derechos a ocupar tu piso porque tienen derecho a la vivienda y nadie tiene derecho entonces a quitarlo de ahí. En fin, con esto podríamos aquí dar una larga lista, ¿no?, acerca de los supuestos derechos y derechos y derechos y derechos de los que estamos rodeados. Pero, vemos, esto es también una marca de paganismo. Esto es también una marca de vivir como gentil, porque el cristiano, sobre todo, se tiene que ver como esclavo de Dios, esclavo de Cristo. El Evangelio le da a uno la liberación del pecado, pero para hacerse siervo o esclavo de Cristo. El Evangelio le da a uno la gracia, el perdón y la salvación, pero al recibirlo uno ya no sirve más a sí mismo, ya no sirve más a los demás, ya no vive más por la opinión pública ni el que dirán, sino que él vive para Cristo, quien los salvó. Entonces hemos de, en definitiva, vivir como siervos, y este es el comportamiento que se espera de nosotros. Es el comportamiento ciertamente de aquel que ha comprendido verdaderamente el Evangelio, que ya no está en su vida en la posición del Señor de la casa, sino que está en la posición del siervo de nuestro Señor Jesucristo. Pues que así sea, que el Señor bendiga su santa palabra. Vamos a orar. Oramos.